vamos a continuar con la jornada. Nos queda una última mesa para hablar de oncología, pero nuestros anteriores invitados nos estaban hablando de la soledad. Y antes de seguir al siguiente paso, quiero que vean el siguiente vídeo, porque ya hay datos con respecto a la soledad. En los últimos informes se habla de que esa soledad no deseada ha crecido más de un 50%. Entonces, no es un tema para tratar a broma, es un tema para tomarlo en serio, no solo a ustedes, sino nosotros también como conjunto de la sociedad. Vemos el vídeo. Para evitar la soledad, yo creo que lo conveniente es ocuparse con algo. Hay muchísima gente que vive sola, mucha gente que está muy desconectada de la familia y gente que lo ha pasado muy mal. Eso ha sido yo creo que ha sido un toque de atención para la sociedad. Por teléfono sí que he tenido contacto con amigas, familiares. Sí que he sentido esa soledad. La persona que haya estado sola, que no hayan podido los hijos entrar ni nada, se habrá visto muy sola. Es una tristeza que no sabes cómo explicarlo, pero nos afecta a todos, ¿eh? Pues sí, hay mucha gente que ha sentido la soledad. Yo particularmente no, porque tengo a mis hijos, tengo mis mascotas y entonces pues también he estado muy distraída con las plantas, con mi terraza, en mi terraza. La pérdida de ese contacto humano que nos hace realmente seres vivos en el planeta, es decir, cuando las personas pierden el contacto, el abrazo, el beso, la caricia con el semejante, las personas dejan de transmitir y de ser un algo importante que es en su vida. En fin, he tenido bastante apoyo con respecto a mi familia, mis amigos, por videollamada, pero en realidad la verdad es que se hace muy pesado el haber estado sola durante todo ese tiempo. Yo creo que sin descuidarse, tratar de elevar el ánimo para que las defensas no decaigan, que no se depriman, que no sientan soledad, que se pongan música, que hablen por teléfono o por WhatsApp o por lo que sea y que vigilen mucho su alimentación y su... Nada de sedentarismo, porque en el momento en que se sientan y ya no se mueven, ya no se movieron. No quedarse sentados y no deprimirse. Les resumo yo. No olvidarles. Son ustedes sabiduría, son ustedes experiencia, son un recurso valiosísimo para la sociedad en general. El doctor Dols al principio del foro nos hablaba del empeoramiento de los cánceres con motivo de la pandemia. Los próximos minutos se los vamos a dedicar a este delicado asunto de la oncología. Nos acompañan don Arturo Zornoza, que es el presidente de Asleval, de la Asociación de Pacientes de Leucemia, Linfoma, Mioloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana. Paz Rivas García, hematóloga. Doctora Sonia Sáez de Haro, psicóloga clínica de la Asociación Carena. Y Mariló Torregrosa, oncóloga del Hospital Dr. Peset. Me he equivocado yo. Es María José Cejalvo, perdón, hematóloga. Me han pasado mal la chuleta. Perdóname, María José. A nivel oncológico, desde el punto de vista de la pandemia, vamos a poner ese filtro de pandemia, ¿cómo dirían ustedes que ha sido esta experiencia? Empiezo por la oncóloga. Bueno, la experiencia yo la dividiría como en 3 momentos, ¿no? Hubo un primer momento, como han comentado los compañeros antes, de muchísimo desconcierto. Ahí pues creo que todos lo único que intentábamos era tener información, ¿no? Saber qué es lo que debíamos de hacer. Podíamos pasar consultas sin mascarilla, con mascarilla, de repente no pasaba nada, de repente nos confinaron a todos en casa. Y bueno, fue un momento duro, de mucho desconcierto, que dio paso a un segundo momento de muchísimo dolor,
de muchísimo dolor porque veíamos morir a la gente, porque las noticias eran muy alarmantes, porque cada vez parece que la situación estaba peor. Temimos mucho por nuestra propia seguridad, por la seguridad de nuestras familias y luego temimos mucho por nuestros pacientes. En ese momento no sabíamos, las sociedades todavía no nos habían dado pautas, no sabíamos si debíamos de hacer venir a los pacientes, si se debían de tratar, si debíamos de abandonar todos los tratamientos. Y bueno, pues por suerte es verdad que entre toda la sociedad, pues bueno, conseguimos organizarnos un poco y ya parece que había bajado y pues vino esa tercera fase, ¿no? Que es como una fase de hartura, de cansancio, ¿no? De una ola y otra ola y ya parece que vamos a seguir y estas navidades van a ser normales y vuelven a no ser normales. El hospital ya recupera su actividad, vuelve a frenar su actividad y bueno, pues eso, como ha dicho nuestro gerente, pues se arrastra prácticamente hasta ahora. María José. Pues desde el punto de vista oncológico también, de alguna forma, intentamos dar respuesta rápida y soluciones a todos los problemas que se iban planteando. También por el tipo de pacientes que solemos tratar, sabemos que no son pacientes que se pueden demorar ni consultas, ni analíticas, ni tratamientos y de alguna forma pues nos tuvimos que actualizar, aprender a manejar el COVID, a establecer medidas preventivas y no perder la visión de demorar ninguna prueba imprescindible porque muchos de estos pacientes pues quizás están jugando el poder seguir viviendo o dejar que su enfermedad, su cáncer siga avanzando y que no se pueda tratar. De alguna forma intentamos, en medida de lo posible, no abandonar a estos pacientes y darles la continuidad, si no podía ser física, al menos que fuera telefónica, por supuesto con el soporte de primaria, de poder hacer las analíticas allí y luego pues, bueno, intentarlo compensar lo mejor que pudimos y aprendimos a hacerlo sobre la marcha y a marcha forzada. ¿Y los pacientes, Arturo, cómo lo vivisteis? Bueno, en primer lugar, buenos días y dar las gracias a la organización, a la UDP y a Janssen por estar aquí, no solamente en nombre de Asleubar, sino de los pacientes en general, ¿no? Nosotros también hemos vivido, como decía la doctora, 3 momentos, ¿no? Uno, lo que hacíamos antes, durante y lo que hemos aprendido de todo ello. Nosotros, nuestra señal de identidad, para que lo comprenda el público, era la presencia hospitalaria, a través de trabajadores, de una fisioterapeuta, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales en el hospital. Además de voluntarios que son pacientes y familiares de pacientes que acompañábamos a los que en ese momento estaban pasando una situación de tratamiento en los diferentes hospitales de aquí de Valencia. Por tanto, esa era nuestra seña de identidad. Cuando ocurre la pandemia, nos quedamos totalmente en blanco. Entonces hay que cambiar la estrategia de alguna manera, lo que estamos haciendo, y ver qué vamos a hacer. Un poco para situaros dentro de lo que es el contexto de la pandemia y lo que hemos sufrido nosotros. El cambiar de estrategia supone que nosotros habíamos hecho algo antes y era, de alguna manera, concienciar ya al personal sanitario de la labor que hacía la asociación, que estaba haciendo la asociación de pacientes como vehículo para dar una información real, fidedigna y veraz de lo que es la enfermedad. Porque vosotros sabéis que actualmente los pacientes, y eso lo saben los doctores, acuden mucho al doctor Google a buscar información. Yo creo que nosotros somos el medio adecuado, el cauce adecuado, ¿vale? Y eso, de alguna manera, lo trasladamos al personal sanitario, a los especialistas, para que así lo tuvieran en cuenta. Y entonces, la estrategia tuvo un nombre que se llama Recetar Asociación. Es decir, era muy importante que los especialistas tuvieran en cuenta lo que la asociación estaba haciendo por los pacientes. Y a partir de ahí iniciamos todo un proceso de mejora de comunicación, de webinars, de tomar referentes como, se ha comentado antes ya, la nutrición, el ejercicio como base para mejora de los pacientes. Y de alguna manera eso es lo que en las 2 primeras fases hicimos y luego si quieres comentamos la última fase o como tú quieras, Ángel. Me interesa también saber el punto de vista emocional, Sonia. En esas fases de las que están hablando el resto de compañeros de esta tertulia que estamos haciendo en el saloncito de casa, prometo, por cierto, traerme para la próxima sofás un poco más grandes para que estéis más cómodos. Estamos aquí constreñidos. Ya estoy sufriendo por vosotros. Pero Sonia, ¿cómo se ha vivido desde el punto de vista emocional? Bueno, a ver, nosotros inicialmente, la Asociación Carena tiene como 2 planos profesionales. Uno es el acompañamiento final de vida, el otro es el lado oncológico, también la ELA. Entonces, estamos en distintos hospitales y en la sede de la asociación. Lo que sucedió al principio fue retirada de los hospitales porque la Consejería de Sanidad nos pidió que nos retiráramos todos y entonces lo que hicimos fue atender online y telefónicamente. Al principio había muchísimo desconcierto. Nosotros mismos todos estábamos en una situación de shock, ¿no?
Entonces, la atención se siguió manteniendo en todo momento, cambió la forma, ¿vale? Y yo lo que vi es que yo soy psico-oncóloga, llevo la parte de oncología, la unidad de mama del PSET, y lo que vi es que los pacientes fueron acomodándose a esta situación de gravedad, minimizando sus propias situaciones. Pero eso no significa que la angustia desapareciera. Una situación oncológica es un proceso muy difícil, la llegada de un diagnóstico es muy complicado y con todo el miedo que estamos viviendo a nivel mundial, los pacientes contuvieron, ¿no?, toda esta historia que luego salió, ¿vale? En un segundo momento, cuando ya pudimos trabajar en la sede, lo que hicimos fue atender los casos más graves y también de las personas que querían presencial, que demandaban presencial, porque la sede es muy grande, podíamos cumplir todas las normativas de seguridad y, bueno, y respetar que había pacientes pues, con sistemas inmunológicos deprimidos o que viven en poblaciones alrededor de Valencia, que la zona del PSET abarca algunos pueblos alrededor de Valencia, o sencillamente que tenían miedo. Entonces había una combinación de los dos planos, ¿no? Y luego poco a poco hemos ido recobrando la actividad presencial, que es la que casi todo el mundo requiere. Algunas sesiones se siguen haciendo online, pues a lo mejor por la gravedad del paciente oncológico, pero ya no relacionadas con el COVID. Comentábamos al principio, María José, Mariló, que parece ser que los cánceres han empeorado. La pandemia, entiendo que por su naturaleza lo que hizo es retrasar mucho diagnóstico. ¿Pueden estar por ahí las causas o a qué atribuyen o a qué atribuís vosotras como profesionales un poco esta situación de empeoramiento del diagnóstico? A ver, para tumores sólidos, que es lo que llevamos los oncólogos, creo que es absolutamente cierto y además la Sociedad Española de Oncología tiene datos de que estamos viendo tumores más avanzados que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Entonces, creo que sí que es multifactorial, como tú comentabas. Por una parte, se suspendieron los programas de screening, los programas de diagnóstico precoz. Sí que es cierto que si hablamos en un foro de población mayor, pues los programas de screening se acaban a los 69 años, en concreto el de mama, cosa que, bueno, pues desde mi punto de vista, pues a lo mejor habría que revisar, ¿no? Habría que individualizar un poco hasta qué punto vale la pena, por lo menos en determinados pacientes con una esperanza de vida larga, prolongar estos programas de screening. Luego también es cierto que los centros de salud estaban cerrados, solamente atendían pacientes COVID, con lo cual aquel paciente que se notaba un bulto en la mama, que tenía una sintomatología de cualquier tipo, pues consideraba que su problema no era suficientemente grave como para acudir al médico y, uno, no poder entrar y otra, exponerse a los contagios. Y lo mismo sucedía con urgencias. Por otra parte, los servicios de radiodiagnóstico estaban colapsados también porque estaban dedicados al COVID, con lo cual, pues bueno, muchos pacientes que tenían a lo mejor un TAC pendiente porque habían iniciado ya el estudio por sintomatología, pues todas esas pruebas se pospusieron también. Y luego, obviamente, por parte de los pacientes, porque había tal pánico de acudir al hospital, el hospital era el sitio donde te ibas a contagiar de COVID, que muchos demoraron también consultas que en una situación normal lo hubieran hecho. Con lo cual, pues bueno, todo esto ha llevado a que los tumores se hayan diagnosticado más tarde y, por tanto, pues el pronóstico haya sido peor. La COVID, pues lo que está claro que ha puesto de manifiesto la fragilidad de aquellas personas. El paciente oncológico ya en sí, la propia definición, ya es un paciente frágil por la propia enfermedad, que hace que, bueno, pues que las defensas no estén bien, que las infecciones les acompañen y muchas veces una infección pueda desencadenar un fallecimiento. Los propios tratamientos que aplicamos pues tampoco favorecen a que estas defensas respondan muy bien y la COVID solamente pues ha hecho pues resaltar muchísimo más esta situación. Aparte, pues bueno, el sistema respondió, pero bueno, evidentemente pues no nada es perfecto y algún fallo, un retraso de diagnóstico habría, pero bueno, la COVID pues resalta evidentemente la fragilidad de la población. Pregunto ahora para los pacientes y también para la psicóloga. Esta vuelta a normalidad, bueno, estos 2 años, nosotros lo hemos llamado vuelta a la normalidad, pero sabemos todavía que la normalidad no es la que nos gustaría, ¿no? Porque seguimos todavía teniendo en el ambiente el bicho. ¿Cómo se ha vivido desde el punto de vista de los pacientes y emocionalmente cómo ha sido eso?
Nosotros lo hemos vivido desde la asociación con muchísima preocupación y sobre todo con muchísima necesidad por parte de los pacientes de mejora de comunicación, ¿no? de ayuda a través de nuestros psicólogos, de los medios que tenemos y sobre todo de necesidades que antes no habían, porque por desgracia el COVID ha hecho mucho daño, pero el cáncer también ha hecho mucho daño. Se sigue muriendo de cáncer y eso es una realidad. De alguna manera, nosotros como lo hemos afrontado ha sido mejorando la comunicación que te decía, mejorando diversas facetas que no tocábamos. Nosotros somos una asociación que hemos sido pionera en abordar la nutrición para el paciente. Entendemos que de igual manera que un futbolista se prepara para el Mundial, que lo vamos a tener, o los atletas se preparan para una Olimpiada, el paciente se tiene que preparar para afrontar los procesos de quimioterapia, radioterapia, trasplante o trasplante en el caso de los tumores oncomatológicos, ¿no? Y eso es una necesidad. Luego, como os decía antes, combinar el ejercicio con la nutrición creemos que es fundamental, ¿no? Y antes ya se ha tratado este tema. Es decir, necesidades que estaban ahí, pero que la pandemia ha hecho que se pusieran encima de la mesa y que los hemos abordado con mucha urgencia y mucha prioridad. Y eso ha sido un poco todo ese proceso que hemos abordado, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra asociación, ¿no? Bueno, yo durante la pandemia inicial, al principio, cuando le preguntaba a mis pacientes ¿qué tal, cómo te sientes con el COVID?, me decían, a mí el COVID me da igual. Y yo, claro, yo les decía, claro, no hay escenario para tanto artista. O sea, sale el cáncer y el COVID es secundario, ¿no? Y luego hay una cosa que yo he descubierto después de la pandemia, me parece absolutamente maravillosa, y es que antes yo prácticamente no atendía a mujeres de edad avanzada, 75, 80 años, cuando yo sé en la unidad de mama, porque asisto a todos los comités, que un gran número de las pacientes de mama son pues, pacientes de 70 en adelante, ¿no? Quizá, bueno, Mariló lo sabes, en torno al 60%, ¿no? Sin embargo, tras la pandemia, creo que esta normalización de la atención de la salud mental también ha llegado a la población más mayor. He empezado a tener pacientes de 75, 80, 83, que es la que tengo más mayor, y me ha parecido maravilloso porque es verdad que a veces acuden y no saben muy bien para qué, ¿no? Yo les pregunto, bueno, les deriva la doctora, a veces es la doctora la que les indica, a veces los familiares, porque también los familiares han normalizado la atención en la salud mental, con lo cual ellos son población, son seres humanos como los de 50 y los de 25 y entonces en esto no hay diferencia. Y cuando se atreven a venir o vienen, y yo siempre digo, fenomenal, vamos a probar qué tal es una sesión y vemos cómo nos sentimos y si le apetece vuelve y si no, no vuelve. La verdad es que están volviendo todas, ¿no? Porque la psicoterapia es un proceso de encuentro entre dos seres humanos, independientemente de la edad que tengan, en un espacio de confidencialidad, de respeto, de cuidado y de dignidad. Y me dirijo a todo este público para que sepan que cualquiera de los presentes puede ser usuario o usuaria de un proceso de psicoterapia donde van a poder expresar y donde van a poder ser recogidos y recogidas por una persona sensible, ¿no? a este proceso de contacto. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo con la oncología, pero ¿podemos cambiar esa realidad? Es decir, ¿podemos adelantarnos? ¿Podemos hablar de prevención? ¿Podemos hablar de nutrición? ¿Podemos hablar de deporte? ¿Podemos prevenir estar en esas situaciones, Mariló, María José? Bueno, yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer en prevención, pero creo que hay un trabajo muy importante que hacer en el manejo, en la asistencia del paciente oncológico. Nosotros hace tiempo ya que venimos desarrollando una cosa que se llama la oncogeriatría, ¿vale? Pero realmente hay hematogeriatría, hay neumogeriatría, y es un poco considerar que el paciente mayor tiene sus propias necesidades, ¿no? Sus propias características, diríamos. El envejecimiento es un proceso completamente heterogéneo, y envejecemos de maneras muy diferentes, como decía la geriatra antes. Hay pacientes que su carnet de identidad pone 75 años, pero están hechos unos chavales y su edad, su cuerpo, ¿no? su funcionamiento es de una persona de 65. Bueno, pues a estas personas debemos de ofrecerles las mismas posibilidades que le ofreceríamos a una persona más joven,
porque si no podemos caer en el infratratamiento, ¿eh? Y esto es una cosa que la pandemia ha puesto muy de relieve, ¿no? Porque decíamos, no, por encima de los 80 años no va nadie a intensivos, ¿no? Por encima de los 75 no se puede ir al hospital. No, hay pacientes de 75 cuya edad biológica es muy joven y pacientes, sin embargo, que a lo mejor con 70 años pues su edad biológica es de 85. Si los tratamos como tratamos a la media de los pacientes de 70 años, pues podemos incurrir en el sobretratamiento, ¿no? Y a lo mejor vamos a administrar un tratamiento, vamos a poner en marcha un proceso que lo único que va a hacer es deteriorarlo funcionalmente. Entonces, bueno, nosotros desde hace tiempo estamos abogando y estamos trabajando por una medicina más personalizada, ¿eh? Y así como se habla de medicina personalizada porque encontramos una diana molecular y un fármaco específico para esa mutación genética, pues nosotros abogamos por hacer un buen análisis de cuál es la situación del paciente y ahí no solamente entra si ha tenido otras enfermedades o no, sino pues desde el punto de vista social, psicológico, cómo está neurológicamente y, por supuesto, cuál es su situación de funcionalidad. Y en base a eso, pues determinar cuál va a ser el tratamiento mejor. Y luego, bueno, quería poner en énfasis un poco también que hay que contar con el paciente, ¿eh? Yo creo que vosotros estáis pidiendo ser el centro de vuestros procesos. La medicina ha sido muy paternalista tradicionalmente, ahora ya por suerte no es tanto, pero nos seguimos encontrando familias que nos dicen, por favor, no informe a mi padre o a mi madre porque es que usted no lo conoce, no sabe que se lo va a tomar fatal y eso le va a arruinar la vida, ¿no? Bueno, cuando le preguntamos al paciente, pues realmente sí que vosotros queréis ser partícipes de vuestras propias decisiones. Porque además los objetivos no son iguales para todos. A lo mejor hay un paciente o una paciente que su objetivo principal es vivir más años, porque, bueno, pues porque tiene una meta, porque todavía tiene nietos, porque quiere llegar a la comunión, por lo que sea, ¿no? Y a lo mejor hoy hay otro paciente que no le importa tanto vivir muchos años, sino que el tiempo que viva no se deteriore, ¿no? Pueda mantener su independencia, pueda seguir viviendo en casa. Y bueno, yo creo que todos estos aspectos son los que hay que tener muy en cuenta en la consulta, más allá de, bueno, pues usted tiene este diagnóstico y le vamos a poner este tratamiento y ya está. Y bueno, la prevención ya la dejo para otro que habla mucho. Sí, bueno, de acuerdo al hilo de lo que comenta Mariló, pues el paciente es un conjunto de características, no es un nombre y dos apellidos, una edad, porque muchas veces la edad biológica no se corresponde quizás a la edad cronológica y a veces te sorprende gente de 75 años que nosotros llamamos fit, pues un paciente activo que sube, que baja las escaleras, que va a comprar, que se cocina, que es autosuficiente, a aquel paciente de 75 años que realmente ya se muestra como independiente. Entonces el paciente también suma factores de riesgo que contribuyen a su calidad de vida, la hipertensión, diabetes, colesterol, paciente anticoagulado, no anticoagulado y todo este conjunto, el médico, sobre todo nosotros que nos enfocamos al paciente con cáncer y cáncer en gente mayor, pues lo tienes que valorar de una forma integral sin abandonar, por supuesto, el aspecto social, ¿no? También averiguas un poco en la consulta, la primera vez que te enfrentas al paciente, el apoyo familiar que tiene, hijos, si están presentes o no presentes en su vida y, por supuesto, el estado de salud mental. Esto hace que el tratamiento del paciente oncológico mayor sea un tratamiento multidisciplinar, que debamos, pues, entre nosotros comentar los pacientes desde el punto de vista diagnóstico, terapias a aplicar. Desde el punto de vista nutricional, hacer interconsultas al de nutrición, apoyo con rehabilitación, porque el paciente es un conjunto de características y todas estas características deben ir al mismo nivel y tratarlas a todo por igual. Y también resaltar que bueno, cada vez pues, la población está más envejecida, cada vez los medios diagnósticos permiten hacer unos diagnósticos más precoces, entonces el cáncer está aumentando en población mayor. Y no solamente nuestro objetivo va a ser diagnosticar, prevenir, diagnosticar y tratar, sino sumar también calidad de vida. Un tratamiento debes aplicarlo con, pues bueno, no pasarte de toxicidad, valorando la terapia más adecuada, no solamente para ofrecer años de vida, sino calidad de los mismos. Y esto pasa por una visión integral del paciente, que afortunadamente, gracias a las distintas sociedades que compenetran la hematología, la oncología con la geriatría, pues nosotros mismos estamos aprendiendo a manejar esa visión multidisciplinar del paciente. Arturo, los pacientes, bueno, pues, la sartén en el mango, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Los pacientes, después de la pandemia hemos llegado a diferentes conclusiones, ¿no? Una de ellas que se debe de apostar por la investigación
como presente y futuro de la sanación, ¿vale? El otro día en una entrevista me preguntaban si era suficiente lo que se aportaba económicamente a la investigación y yo decía que nunca es suficiente. Mientras haya pacientes, nunca va a ser suficiente. Eso es fundamental, ¿no? Y de otra parte, yo lo que pediría, lo que reivindicaría a los profesionales sanitarios es que se confíe cada vez más en las asociaciones. Las asociaciones somos, como decía, un vehículo de información y de ayuda. Ayuda no solamente durante la enfermedad, que por supuesto que también de orientación, de información y de ayuda, sino también y de otros aspectos que son fundamentales, porque un paciente no solo se enfrenta a la enfermedad, sino que se enfrenta también a situaciones sociales, laborales y económicas que son totalmente desconocidas. O sea, la enfermedad oncológica es un antes y un después, y un durante, ¿vale? Y todo eso yo creo que nosotros somos un vehículo que creo que somos muy importante junto con los profesionales médicos para afrontarlo de manera adecuada y de buena manera para que el paciente tenga soluciones inmediatas. ¿Y cómo debemos cuidarnos? ¿Y cómo debemos cuidar a quien nos cuida? Creo que ya se ha hablado de autocuidado, aunque yo estaba ahí con el tema del micrófono y no lo he podido oír, pero a ver, si yo lo primero que pregunto en las sesiones iniciales a los pacientes es ¿a qué les suena la palabra autocuidado? Y algunas personas me dicen yo no me cuido nada y otras personas me dicen pues yo como sano y yo hago ejercicio y tal. Todavía no me he encontrado ninguna que me haya dicho además cuido mis pensamientos y mis emociones. Y yo siempre digo ¿y mi lado qué hacéis con mi parte? Entonces, bueno, pues sí, el autocuidado creo que ya se ha comentado que es tenerme en cuenta a un nivel físico, que sería la alimentación, el ejercicio, también el sueño es muy importante, sino que se lo pregunten a las personas que tienen insomnio, porque esto es horroroso. Y además también necesitamos higiene mental y emocional. Esto es fundamental porque si no yo siempre cuento que vivimos como si el cuerpo fuera una cosa que va por un lado y la cabeza por otro. Y esto ya Descartes hace muchos años que quedó atrás, ¿no? El modelo biopsicosocial lo que aboga es por un tratamiento, efectivamente, la parte biológica, que sería el tratamiento del hospital, la psicológica la pondríamos psicólogos, psiquiatras, tal, y lo social, que es atender tanto las cuestiones sociales de deprivación económica, por ejemplo, o relacional de los pacientes. Entonces, necesitamos, pues para tener una buena salud mental, necesitamos estar en contacto con la naturaleza para bajar el famoso cortisol, necesitamos manejar el estrés, necesitamos expresar en un entorno adecuado donde podamos ser recibidos con una escucha genuina y no necesariamente tiene que ser un profesional, que si lo es, fenomenal, porque todos vamos a tener conflictos a lo largo de la vida y también yo creo que hay algo que es de gran ayuda, que es encontrar el sentido a la vida en el día a día, ¿no? A veces en las pequeñas cosas. Y básicamente podernos reconectar con nosotros, volver a habitar el cuerpo, las emociones, la respiración, la meditación, el silencio, en esta sociedad tan llena de elementos que aparentemente comunican pero no transmiten nada, estamos todos como así medio anestesiados, ¿no? Entre la televisión, el no sé cuántos, las redes sociales y bueno, a veces 10 minutos de silencio son alimento para el alma, ¿no? Y creo que esto es el autocuidado. Y luego el gran tema de los cuidadores, esto por favor hay que tener muchísima atención con esta historia porque el 40% de los cuidadores tiene serios problemas de salud. Entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Yo cuando trabajo con cuidadores pues me gusta hablar de 3 cuestiones. Una es los límites, otra es la información, otra es el autocuidado, ¿no? La información porque a veces manejamos enfermedades que no conocemos y que son un universo, ¿no? El Alzheimer, el cáncer, o sea, de repente hay un diagnóstico y de la noche a la mañana tienes que ser un profesional de los cuidados de algo que tú no tienes ni idea y que además puede ser incluso francamente complicado, ¿no? Pues una contención en un ataque de agresividad o que es un espesante, un apego, o sea, es que hay esto, nosotros necesitamos formar a los cuidadores. Necesitamos trabajar los límites, porque yo siempre digo que el cuidado es una profesión. Entonces, cuando trabajo con ellos, lo que les digo es, vamos a ver, si tú fueras a pedir trabajo como cuidador, ¿de qué hablaríamos?
Hablaríamos de un calendario con unas vacaciones, con unos días libres, hablaríamos de un horario, hablaríamos de un sueldo y luego definiríamos las tareas, ¿no? Pues esto, en cierto modo, hay que tenerlo presente. Y luego vemos cómo cada persona tiene dificultad para manejarse con esto, ¿no? Pues no sé, las creencias limitantes, si hay una relación asimétrica, si tiene dificultad a la hora de legitimar sus necesidades. Trabajamos todas estas cosas porque nadie es ilimitado y entonces si uno no está en contacto con sus propias necesidades, las verbaliza y las tiene presentes, por mucho que queramos a alguien, porque es nuestro marido, nuestra pareja, va a llegar un momento que este desgaste nos va a pasar factura, ¿no? Me encantaría seguir hablando con todos vosotros, pero por agenda tenemos que dejarlo aquí. Así que María José, Mariló, Andrés y Arturo, perdón, y Sonia, muchísimas gracias. Como veis, hoy estoy cambiando los nombres a todo el mundo, perdón. Ha sido un placer escucharos y ahora sí que esta ovación es para despediros y daros las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro.